El buen día de vuelta entonces para todos los presentes en esta reunión de nuestro grupo de estudio y de trabajo en ecografía. En la charla de hoy vamos a empezar con la primera parte a cargo de Leonel. Leonel, como les decía, es un terrible compañero de laburo, es una persona a quien admiro enormemente y le pedí un trabajo, le pedí un favor que nos chusme la bibliografía, lo que hay escrito acerca del Doppler renal y la insuficiencia y la injuria del mismo. ¿Qué pasa? Eh, Es como que siempre con la diuresis y la urea y la creatinina llegamos medio tarde. Entonces, quizás el Doppler tengo la esperanza de que de acá en el tiempo nos sea una herramienta que nos dé un poco más de precocidad al, al diagnóstico. Así que sin más, Leonel, voy a cerrar mi micrófono y mi cámara y te voy a dejar el auditorio a ti eh, completamente. Bueno, muchas gracias Javi, muchas gracias por esa presentación. Mm, Gracias por estar en esta presentación. Bienvenidos a los compañeros que están en este grupo de estudio, que es una novedad. Javier me ha pedido profundizar un poquito en este tema de Doppler renal junto con la variante de la injuria renal aguda. Si bien todos conocemos que el Doppler renal lo utilizamos desde hace varios años, desde el principio del 2000, eh, ha sido una herramienta bastante útil en la categorización de ciertas patologías. Pero como siempre nos queda la duda, y una vez introducida el ecógrafo dentro de nuestras unidades de terapia intensiva, nos queda esta duda. ¿Qué hay en el Doppler renal y qué hay en la evidencia? Para poder empezar todo esto, nosotros lo primero que nos preguntamos es, ante un paciente en estado crítico, siempre la primera duda que nos pareció viable es cómo evaluamos, cómo cuantificamos una carga de líquidos. En base a esa premisa, lo primero que teníamos era pensar, bueno, estamos utilizando una herramienta para mejorarnos la precarga de nuestro paciente, pero ¿hasta dónde? Esa es la gran pregunta. ¿Hasta dónde podemos utilizar esto como un recurso terapéutico? En un primer momento siempre nos evaluamos con la clínica que nos daba signos tardíos, y lo primero que evaluamos son los signos de congestión pulmonar, pero así también una imagen estática como es la radiografía de tórax. A medida que fue avanzando el ecógrafo y fue introduciendo en nuestras unidades, lo que, nos, lo que nosotros pudimos evaluar es a través de ecografía pulmonar las particulares líneas B para evaluar la congestión. Pero a partir de esto nosotros, con la curiosidad que tenemos, qué herramientas diagnósticas, cómo nos podemos adelantar a la clínica del paciente sin tener que esperar modificaciones sin modificaciones en el laboratorio, nosotros empezamos a utilizar otro tipo de herramientas, principalmente el Doppler, con índice de resistencia renal, que ya nos daba algún dato, y frecuentemente y actualmente utilizamos el protocolo Vexus. El protocolo de Vexus, como tiene su característica de ser un secuencial que nos proveen de la guía POCUS, de evaluar la vena cava inferior, la vena porta, la esplénica y la renal para otorgar un índice. Como nos dice el enfoque POCUS, primero vemos la vena cava, después vemos la vena hepática, la vena porta, pero la particularidad que tiene es que en este tipo de evaluación utilizamos el Doppler. El Doppler nos va a establecer grados de congestión, y lo que nosotros nos vamos a abocar es en el paso número 4, que es ver la vena renal y la resistencia renal. Junto con esto es llamativo de cómo puede ir interfiriendo la congestión en la fisiología de la micción junto con la funcionalidad del riñón. Con esta premisa también nosotros
estuvimos evaluando mucho antes del Vexus el índice de resistencia renal, que en sí nos marca cómo se encuentra el flujo arterial en ese riñón y si se encuentra congestivo. Como, como este es un índice que se evalúa la velocidad sistólica máxima y la diastólica final sobre la velocidad sistólica, que eso lo vamos a ver cómo se utiliza esta técnica que está descrita desde el principio de los años 2000, que nos permite es un valor que es independiente al diámetro arterial, es independiente del haz ultrasónico y del flujo sanguíneo. Entonces, con estos detalles, eh, nosotros podíamos inferir algún dato para ver si nos podía ayudar. Por supuesto que el índice de resistencia renal es entre 0,6 y 0,7. Dado un repaso de todo esto, la pregunta sigue vigente. Está bien, utilizamos protocolo VEX, utilizamos índice de resistencia renal, pero ¿qué hay de evidencia? Si nosotros utilizamos los descriptores en PubMed como Doppler renal más ACI o índice de resistencia renal más ACI, vamos a ver que tenemos muy pocos resultados, siendo los principales el índice de resistencia renal con 217 resultados desde el 2001. En cambio, el Doppler renal propiamente dicho son 19 resultados, pero cabe la particularidad que esos 19 resultados están enfocados en diferentes escenarios clínicos con estudios observacionales. A partir de ahora les traigo algunos estudios que me parecieron bastante interesantes. Por ejemplo, este de Spiegel, que utiliza el Doppler renal para predecir eventos agudos renales adversos, que esto lo utiliza a los 30 días. Si bien la población es bastante interesante, son 114 pacientes, y la particularidad de esto es que utiliza el protocolo Vexus, pero eh, este tipo de estudios que evalúan al paciente para ver este tipo de afectaciones a los 30 días, por eso pone Make 30, no es concluyente, ¿sí? No hace falta todavía mucha más población como para poder utilizar el protocolo para evaluar este tipo de efectos adversos a los 30 días. Siguiendo un poco más, Darmon utilizó el índice de resistencia renal en un protocolo multicéntrico para predecir la injuria renal aguda. Fueron bastantes pacientes, son 371 pacientes, de los cuales 136 tuvieron injuria renal aguda. Este índice es bastante pobre para predecir la injuria renal aguda más allá de los 3 días. Viendo estos dos estudios son bastante desalentadores, que incluso Darmon se preguntó, ¿el Doppler puede ser útil para poder utilizarlo como un patrón de reconocimiento temprano? Sí, lo describe, lo utiliza, pero tiene sus limitaciones. Incluso eh, lo trata como una herramienta más, pero que tampoco es concluyente. Y el último que les puede extraer de toda esa búsqueda es si con este índice, con el índice de resistencia renal, con este Systematic Review y metaanálisis, donde los resultados sugieren que puede ser un predictor, pero aún así hacen falta muchos más estudios como para poder tener la evidencia suficiente para este tipo de evaluaciones. Si bien es bastante desalentador lo que encontramos en la bibliografía, podemos, las premisas que nos quedan la ecografía es bastante nueva dentro de las unidades de terapia intensiva. Tenemos que establecer muchos más muchos más pacientes para poder ser concluyentes, e incluso lo que dificulta mucho la investigación en nuestros pacientes es la cantidad de pacientes críticos y que son
muchas veces son pocos los pacientes que podemos evaluar con este tipo de estudio. Incluso en la bibliografía no hay ningún estudio que nos correlacione directamente la utilización de Doppler renal como predictor temprano de diálisis. Sí lo hay para pancreatitis, sí lo hay para otras situaciones clínicas como sepsis, de patologías mucho más frecuentes que veamos en nuestra práctica clínica diaria. Y como conclusión, sí es una herramienta útil, la podemos utilizar. Lo que sucede, y voy a redundar en el concepto, es que no tenemos la suficiente evidencia, una calidad de evidencia tipo A1 como para poder utilizar. Y la otra desventaja que tenemos es que en la bibliografía que pude contabilizar en estos días, hay muy poca evidencia empírica y prácticamente nula. Y eso, si bien hay poca evidencia, dentro de nuestro trabajo pediátrico, eso también nos alienta a nosotros a poder traspolar los estudios de cómo fueron realizados los protocolos en adultos con la heterogeneidad que nosotros tenemos en nuestros niños. Sin más, habiendo hecho esta revisión, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta por ahí, Javi. Yo tengo un montón de preguntas, pero las voy a dejar para el final, Leonel. Bueno, Así que quédate por ahí. Lo tengo que hacer a Ricardo co-host para que pueda compartir la pantalla. 2 segunditos. ¿Lo haces vos? Ah, bueno, dale, pásamelo, así habilítame si puedo, porque si no puedo. Ahí te hago co-host para que puedas compartirlo y manejar vos los tiempos. Ajá, no puedo, che, a ver. No lo puedo compartir, me dice que estoy inhabilitado. En la filtra inhabilita la función de compartir pantalla. Ahora sí vas a poder. Fíjate. Ahora sí. F5. Bueno, como les decía recién, Ricardo es ecografista. Se me está... Estoy quemando toda la charla. Ah, bueno, está Ahí bien. está. Listo. Viene de Córdoba, así que aquí Argentina. Vamos a escucharlo a él, a ver qué nos puede desburrar a nosotros. Muchas Bueno. gracias, Ricardo. No, por favor, gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación. Bueno, no me podía negar, el doctor Vanille me dijo si podíamos dar una charla. El doctor Vanille es un profesor excelente y en esta hay varias veces en la práctica clínica que resulta ser mi alumno, así que es muy, muy graciosa esa ambigüedad. Para mí es un profesor excelente, algunas veces termina siendo mi alumno. Pero bueno, no, yo no soy profesor de él, sino que, bueno, yo hago diagnóstico por imagen, me dedico a la parte pediátrica. Y en este caso lo que me ha pedido el doctor Vanille, que generalmente practicamos todos los jueves, algunos miércoles, es sobre la técnica del Doppler de renal, que es la charla de ahora. Para ello, bueno, vamos a trazar algunos objetivos. Primero, cómo se adquiere la adquisición cómo se realiza la adquisición de la información del flujo vascular, y para ello primero tenemos que identificar las estructuras anatómicas que debemos realizar el análisis, de lo que deseamos estudiar. En el caso del riñón, tenemos que hacer un análisis del parénquima renal. Hace ratito Leonel estaba hablando de que no hay mucho que nos informe sobre índices de resistencia, y eso es verdad, es realmente por ahí bastante decepcionante encontrar que no se halla mucho en bibliografía, pero en general no se utiliza solamente un solo predictor, que si no se utiliza el análisis en general de todo el órgano a estudiar. Por eso incluyo el análisis del parénquima renal entre los objetivos. Después analizamos el examen Doppler propiamente dicho, y con ello vamos a llegar a una información clínica que tratamos de que siempre sea la más precisa para nuestro paciente poder atenderlo como merece. En la parte de la adquisición de información, es imposible no hablar de cómo surge lo que es el Doppler. Doppler surge en 1842, cuando Johann Christian Doppler publica su monografía
que se llama Sobre el color de las luces de estrellas binarias y otros astros, en donde se postula que el color de esas estrellas va a depender de la frecuencia en que llega al observador, y esta también va a variar dependiendo si se acerca o se aleja de la misma. Un par de años más tarde, en 1845, Louis Barot, que es un holandés, llevó esta misma conclusión que llegó Doppler, pero al sonido. La historia cuenta que él estaba esperando en la estación de trenes y notaba una variación en la frecuencia del sonido del silbato del tren cuando se acercaba que cuando se alejaba. Entonces por eso pongo acá el ejemplo de este observador que se encuentra entre una ambulancia que se viene acercando y otra que se viene alejando. Esa frecuencia en el sonido, en general, está más comprimida, es más aguda cuando se va acercando al observador, y esta se elonga, esa frecuencia se elonga a medida que ese sonido se va alejando del observador. Esto es importante entenderlo porque cuando nosotros vamos a estudiar a un órgano, y en especial su flujo vascular, en general lo que estamos isonizando son los glóbulos rojos que van pasando por dentro del vaso. Esos glóbulos rojos van a rebotar esa frecuencia emitida por el transductor con una frecuencia diferente a la que fue emitida inicialmente, ya sea que se está acercando o alejando, y en general el ecógrafo nos va a dar información en forma habitual de vector. Vector sería uno acercándose y otro alejándose, dependiendo si esa onda recibida está con una frecuencia más corta o más elongada. Cuando nosotros emitimos esa disonización sobre el glóbulo rojo, lo vamos a recibir, y el ultrasonido lo va a interpretar de diferentes maneras. La forma audible, bueno, no pude poner algo para escuchar acá, pero en general ese sonido nos está hablando también, nos da información sobre el vaso que vamos a estudiar. Lo vamos a tener de manera espectral, por ejemplo acá en el Doppler de la aorta, o mediante la codificación de color, que en general son el rojo y el azul como los colores opuestos, para identificar, entre comillas, la arteria y la vena. También tenemos que tener en cuenta cómo se calcula el Doppler en el equipo, y es a través de esta fórmula, que es el delta F, que es igual a 2B por FO por el coseno de alfa sobre C. Significa que el delta F es una diferencia entre la frecuencia recibida y la emitida, que es igual a 2 veces la velocidad de ese vaso que estamos estudiando, de ese glóbulo rojo que estamos estudiando, por la frecuencia emitida sobre el coseno de alfa, por el coseno de alfa, perdón, sobre C, que es una constante. Y está marcado el coseno de alfa porque el coseno de alfa es lo que nosotros vamos a modificar como operadores. Dependiendo de cómo nosotros isonicemos el vaso a estudiar, es la información que nosotros vamos a recibir de ese glóbulo rojo. El teorema es que cuando nosotros isonizamos a un glóbulo, por ejemplo, a un vaso, que lo estamos isonizando en un ángulo de 90, en general el coseno de 90 tiende a ser 0, entonces la información que nosotros vamos a recibir va a ser nula. Por eso nosotros tenemos que oblicuar, dependiendo del vaso que vamos a estudiar, hasta llegar a la mejor posición, que es el ángulo 0, en donde vamos a tener que el coseno de 0 va a ser 1, y entonces vamos a tener la mejor información de ese vaso a estudiar. Vamos un poquito más allá, vamos con las estructuras anatómicas. En este caso es el riñón lo que vamos a analizar, pero no vamos a ir al riñón derecho, sino que vamos a partir desde la aorta. Vamos a encontrar la aorta isonizándolo desde a nivel del epigastrio. Vamos a utilizar en general, los transductores que se utilizan va a depender de la contextura física del paciente. No es lo mismo un paciente neonatal que un paciente de 15 años. Por ejemplo, si estamos con un paciente neonatal, vamos a utilizar transductores lineales, en donde la magnitud de la frecuencia en general van desde los 8 a los 12, 15 MHz, porque en general la contextura es bien delgadita, no tenemos que atravesar mucho parénquima, pero diferente sería con un paciente que tenemos de 15 años, que pese 90 kilos, que tenemos que atravesar muchas estructuras. Vamos a utilizar transductores con menor frecuencia que van a tener mejores penetraciones. Volviendo entonces a la posición, vamos a poner al paciente en decúbito supino. Vamos a utilizar el transductor, por ejemplo, este paciente que está acá abajo tiene 6 años, yo utilicé un transductor intermedio,
un volumétrico que va entre los 2 y los 6 MHz. Vamos a colocarlo a nivel del epigastrio, en general en corte axial al principio para localizar a la aorta en el eje corto. Cuando localizamos a la aorta en el eje corto, perdón, la muesca siempre tiene que estar a la derecha, me olvidé de eso. Cuando localizamos a la aorta en el eje corto, hacemos un giro de 90 con la muesca hacia cefálico del paciente, hacia arriba, visualizamos al vaso, encontramos que acá tenemos la aorta, tenemos el tronco celíaco y la emergencia de la arteria mesentérica superior. Como ahí, volviendo al tema anterior, si vamos a estudiar esta parte de la aorta, tenemos un ángulo que es en general de 90, no nos va a servir. Nosotros lo que tenemos que hacer es hacer un doblez de muñeca, donde con la muesca siempre acefálico, visualizamos desde abajo hacia arriba y de adelante hacia atrás, para llevar a la aorta a un ángulo de 60, que sería el ideal. Cuando llegamos nosotros al ángulo de 60, el resto lo puede hacer el equipo, diciéndole al equipo que mueva o angule la caja de color o el espectral. Eso ya lo vamos a ver un ratito. Una vez que nosotros tenemos a la aorta en 60 grados, podemos identificar algunas estructuras que tenemos en emergencia de la arteria mesentérica, y recordemos el compás aortomesentérico. Acá vamos a encontrar lo que sería la vena, la grasita mesentérica y la tercera porción del duodeno, y lo mismo vamos a encontrar acá. Esa es la vena renal del lado izquierdo y la tercera porción del duodeno por acá. Vamos a prender el Doppler color, vamos a hacer la codificación, vamos a encontrar las mismas estructuras que nosotros vemos en modo B, en modo color, emergencia del tronco celíaco, mesentérica superior. En este caso no se ve la vena renal porque la compresión por ahí con el transductor genera que se bloquee un poquito y no se vea. Una vez situadas en esa posición, con la mueca hacia cefálico angulado hacia arriba al transductor y hacia atrás, giramos 90 grados en la misma dirección, o sea, volvemos con la mueca hacia la derecha al paciente o hacia el operador. En general nosotros estamos ubicados a la derecha, y podemos encontrar, en este caso, el eje corto de la aorta, la emergencia de la arteria renal derecha. Acá tenemos la vena cava inferior, esta es la arteria mesentérica, perdón, y la vena mesentérica superior. Acá tenemos el hígado, la vesícula, y acá de fondo se ve el riñón. Lo mismo podemos hacer, prendemos el color, y la misma información que podemos tener en B la podemos tener en color. Tenemos el eje corto de la aorta, la arteria renal derecha, la arteria renal izquierda. En este caso estaba pasando por arriba la vena renal izquierda, y por acá está saliendo la vena renal derecha. Una vez que tenemos esta posición, que podemos ver la emergencia de la arteria renal derecha, si vamos a estudiar el riñón derecho, vamos a poner al paciente en decúbito lateral izquierdo, en la medida que se pueda. Si estamos en terapia intensiva es un poquito más complejo, nos tenemos que adaptar nosotros, pero en la medida que se pueda, ponemos al paciente en decúbito lateral izquierdo, si vamos a estudiar el riñón derecho, pidiéndole que suba su mano derecha hacia la cabeza, y de esta manera podemos elongar un poquito las costillas para poder colocar el transductor entre ellas y poder visualizar en modo B, de nuevo, la aorta y todo el trayecto de la arteria renal. En general, esta posición es para los adultos, más que nada para estudiar cuando haya estenosis de la región del ostium o alguna displasia fibromuscular en la región del tercio medio de la arteria renal. En el paciente pediátrico en general hay muy poca patología que alteren este lugar de estudio, pero bueno, es una posición para poder estudiar todo el trayecto de la arteria renal en una posición que nos permita una correcta angulación para que la isonización del vaso sea la correcta. Una vez que tenemos el paciente en decúbito lateral izquierdo localizado a la arteria renal, estamos sobre la línea axilar anterior en estos cortes, nos vamos hacia la línea axilar media, volvemos a girar 90 grados el transductor con la muesca hacia cefálico, y podemos identificar el riñón de fondo, que lo tenemos acá, y el trayecto de nuevo de toda la arteria renal. Esta es la aorta, que obviamente no se ve en todo su trayecto. Esta es la aorta, este es el riñón, y lo que está en el medio obviamente va a ser la arteria renal. Entonces podemos identificar también, de la misma forma que podemos estudiarlo acá, lo podemos estudiar desde la línea axilar media, todo el trayecto de la arteria renal.
Bueno, acá es otra modalidad. Acá se ve todo así desprolijo el color porque esto es para poder identificar las arterias que tienen un flujo que es más lento. En general, cuando nosotros queremos identificar arterias, vamos a corregir los diferentes parámetros que nos permite el ecógrafo para poder hacer el correcto estudio de la arteria. Por ejemplo, en este caso está muy saturado, se ve que hay como un flujo turbulento que en realidad es mentira. Está muy alta la sensibilidad. Cuando se baja el PRF, que el PRF es la frecuencia de repetición de pulsos que va a recibir el ecógrafo, nosotros podemos ir modificando la velocidad que queremos estudiar, el vaso que queremos estudiar. Acá en este caso está alto y acá se ve turbulento, pero acá arriba, donde el flujo es más lento, podemos ver que las arterias arcuatas y las arterias interlobulillares conservan un color homogéneo, ¿sí? Va a ser en algunos trayectos de todo del vaso a estudiar más turbulento y en otros va a ser más laminar. No podemos continuar con el resto sin analizar un poquito el riñón en modo B, recordando las estructuras básicas del riñón, que es la cápsula, la corteza, la médula y el seno renal, también la pelvis renal, porque eso también nos puede proporcionar información acerca de cómo se encuentra ese riñón. En general, la ecogenicidad normal del riñón es la que se ve acá, y la ecogenicidad del seno renal es más o menos la que se ve acá. También lo podemos estudiar, este está estudiado con un transductor que va entre 2 a 6 MHz y este entre 9 a 18 MHz. ¿Qué es lo que nos proporcionan los traductores lineales con tanta resolución? La correcta diferenciación entre la corteza y la médula. Fíjense acá cómo se ven las pirámides de mejor calidad que en este que tiene menos resolución temporal. No es lo mismo estudiar un riñón sano, como el que acabamos de ver, que un riñón que presenta alguna patología. Por ejemplo, este es un síndrome urémico hemolítico, aquel de una infección urinaria. Tampoco lo mismo en un displásico o en un riñón poliquístico, ya sea micro o macroquístico. Acá tenemos otro ejemplo de un riñón con síndrome urémico hemolítico. También es diferente en un riñón erraeura o acá abajo una oligonefronia, ¿sí? O en un riñón que está obstruido por una causa externa, produciendo una insuficiencia renal extrarrenal. Así que esta es la parte que por ahí también hay que analizar cuando estamos haciendo el estudio Doppler. Yendo al estudio Doppler, volvemos al primer punto, con el paciente en decúbito supino, vamos a necesitar adquirir información de la aorta para poder traspolarla al riñón. Para ello, localizamos la salida, la emergencia de la arteria mesentérica superior, inmediatamente por debajo, es la asa libre de la aorta antes de la emergencia de la arteria renal que estaría por acá. Y ahí nosotros tomamos la velocidad de pico sistólico para hacer la relación entre el pico sistólico, la arteria renal y la aorta. Acá yo, bueno, esto depende de cada operado, pero algunas veces no utilizo el Doppler color cuando hago el espectral porque disminuye el ruido que voy a encontrar en la onda. Pero si es muy difícil encontrar o hacer sin el color, es preferible hacerlo con el color, tener un poquito de más de ruido como se va a ver un poquito más adelante. Entonces esa relación entre el pico sistólico, la arteria renal y la aorta, los valores normales están por debajo de 2.5 a 3.5 dependiendo la edad del paciente y la contextura del paciente, y cuando está por encima nos está hablando de una obstrucción al nivel del ostium entre un 60 y un 70%. Con el paciente en decúbito lateral izquierdo para estudiar el riñón derecho, vamos a localizar la arteria renal en toda su extensión, y en las diferentes porciones vamos a estudiar la velocidad del pico sistólico, tanto a nivel del ostium como a nivel del tercio distal, ya sea estudiándolo en modo B o en modo color, hacemos el pulsado y sacamos que lo normal que tendría que tener el riñón es un pico sistólico que siempre esté por debajo de 140, más o menos 15 centímetros sobre segundo, dependiendo del autor, pero lo habitual es encontrarlo por debajo. Y también la velocidad del pico sistólico, tanto a nivel de la aorta como a nivel renal, va a depender del estado hiperdinamico del paciente. No es lo mismo un paciente con una infección
una sepsis generalizada donde el estado hiperdinómico va a generar de que estos picos sistólicos sean más altos. Y vamos a sacar la relación arteria renal en diferentes partes de su segmento, que si hubiese una obstrucción, nos lo va a decir esta relación y la diferencia entre el pico sistólico y el valle diastólico. Vamos a las arterias propiamente del riñón, recordando que el riñón, bueno, tenemos la arteria renal, después tenemos las arterias segmentarias, que son estas que están acá, y las arterias interlobulares, que son las que nos interesan a nosotros estudiar. También se puede estudiar las arterias arcuatas, y las interlobulares son las de allá arriba. Pero el índice de resistencia en general del parénquima renal se saca a nivel de la arteria interlobulares, siempre isonizando con un grado 0 esa arteria, vamos a encontrar que los índices de resistencia, como decía Leonel hace ratito, es la fórmula, es el pico sistólico, la velocidad del pico sistólico menos el valle de fin de diástole sobre la velocidad del pico sistólico nos va a dar el índice de resistencia. Dependiendo de la edad del paciente, el índice de resistencia normal varía entre 0,55 y 0,75 como lo normal. Ya voy a mostrar una tablita que es vieja, pero que todavía sigue un poquito en vigencia. También podemos encontrar un índice de resistencia que es moderado, lo que va entre 0,76 y 0,79, y el índice de resistencia está aumentado cuando está por arriba de 0,8. También podemos utilizar el índice de pulsatilidad, que en general va de 0,7 a 1,4, pero imagínense que la poca información que nosotros tenemos con índice de resistencia, menos hay con índice de pulsatilidad. Eso se utiliza muchísimo en obstetricia, pero muy poco en el resto del cuerpo humano. Y otra relación que nosotros tenemos que tener presente, lo vamos a ver muy poco en pediátrico, se ve más en adultos, es el tiempo de aceleración. El tiempo de aceleración es desde que comienza la onda sistólica hasta el pico sistólico. Eso tiene que ser menos de 70 milisegundos. Acá justo no se ve porque lo he cortado, pero en relación, este cuadro lo que marca es la velocidad en el eje longitudinal y en el transversal acá los centímetros sobre segundo, o sea, el pico sistólico. En general acá va cortándose, entonces podemos ir haciendo esta relación desde el inicio de la onda sistólica hasta la finalización, y tiene que ser siempre en menos de 70 milisegundos. Esto también es un predictor, en general en el adulto, el tardus parvus, que cuando hay una estenosis a nivel de la arteria renal, repercute a nivel intrarrenal, aumentando ese tiempo de aceleración. Algo que he encontrado hace un rato, que yo lo sigo utilizando, pero es muy viejo y está hecho en Taiwán, no estoy diciendo que sea mal el lugar donde está estudiado, pero es raro que no encontrara algo que sea, no sé, de Estados Unidos, europeo, es muy raro encontrar. Está hecho en 1997, bien digo, y allá se estudió a alrededor de 250 niños aproximadamente, entre los 0 meses y los 256 meses, que son los 14 años aproximadamente, en donde se evalúa cuál es la normalidad del índice de resistencia renal. Y en él se observó que mientras más lactante sea, el índice de resistencia normal es más alto, y a medida que va avanzando la edad, este índice de resistencia va decreciendo. O sea que en un lactante no es de asustarse encontrar hasta 0,79 el índice de resistencia, porque puede llegar a ser normal. Este día está hasta 2 días estando. En general, como le digo a Edgardo siempre considero como normal hasta 0,79. Por arriba es aumentado, y en casi todos los órganos que exploramos, tanto en el riñón en este caso, como también en la arteria mesentérica, que es otro de los vasos que generalmente estudiamos. Y uno que le dije al doctor Bonille que podríamos incluir en el estudio, en el caso lactante o hasta la edad que se pueda, es el flujo de la arteria cerebral anterior, que también puede ser un índice predictor de cómo se encuentra el paciente. En general eso es todo de lo que puedo hablar de Doppler renal. Si me quieren hacer una consulta, no hay ningún problema. Buenísimo, muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias, Leonel. Vamos a abrir un ratito el escenario para las preguntas. Yo tengo algunas preguntas, pero vamos a dejar que el auditorio comente algo. A ver.
alguien por ahí que quiera ver, quiero ver y todos los participantes. Buenísimo, mira, muchísimas gracias Ricardo, muchísimas gracias Leonel. Yo me parece que esto lo que nos lleva a nosotros es a pensar cómo vamos a hacer para generar los números pediátricos y generar la evidencia. Quizás no, no, no pensar en generar una evidencia durísima, pero sí empezar a pensar en el Doppler renal como una herramienta más a la hora de evaluar la función renal de nuestros pacientes, ¿no? No sé si alguno de los que está presentes está usando el Doppler, qué experiencia tiene, alguno nos quiere contar, David, Edgar. Lo que a mí me parece interesantísima esta tabla, que la voy a compartir también en el grupo con los valores, y me parece que también, como decías vos, Ricardo, el hecho de sumar herramientas es lo necesario. Uno no puede tomar un solo valor, un solo dato como absoluto y en base a eso tomar decisiones. Con la ecografía lo que estamos aprendiendo en estos últimos años es que es la suma de elementos y no el elemento aislado lo que genera mejor resultado. Por mi parte, el auditorio no plantea inquietud, así que yo les agradezco muchísimo, Ricardo y Leonel, el tiempo que se han tomado un sábado a la mañana para conversar con nosotros. Recontra agradecido y recontra... Ahora les cuento, ahora yo estoy acá en casa, pero ya me está como dando ganas de ir a agarrar algunos riñones y mirarlos de vuelta con toda esta información nueva, a ver, porque es como un punto que en lo personal me resulta bastante complejo, pero ahora tengo más herramientas, así que eh, me voy muy contento de todo lo que he escuchado. Sí, si me permitís, dos Sí, segunditos. te escucho. En general, cuando nosotros por ahí estamos con el doctor Vanille estudiando en general estamos ahora estudiando lo que son hipertensos pulmonares. Una de las cosas que hemos notado es que, bueno, el riñón es el primero que nos va a dar información acerca de toda esa precarga que pueda existir por la patología misma. El riñón es el primero que sensibiliza, porque cuando aumenta el índice de resistencia y lo mantiene en el tiempo, se produce en general necrosis tubulares agudas. Y por ello mismo también es el último en el que nosotros nos vamos a fijar para ver si el tratamiento que estamos aplicando es el correcto. Hablando de arteria renal, la vena renal también nos va a proporcionar información de esa precarga que puede existir o postcarga que puede existir, pero en general la arteria renal, por ahí, cuando se lesiona digamos, los glomerulos, puede producir de que este aumento de la resistencia se prolongue más allá en el tiempo. Otro predictor que es muy bueno para ver la respuesta inmediata es la arteria cerebral media y la arteria mesentérica. Ambos tienen como un compliance, sus vasos tienen un compliance más generoso. Cuando hemos logrado estabilizar al paciente, son los primeros que regularizan el índice de resistencia. Si estaban por arriba, en general, en las próximas 8 horas ya encontramos que el índice de resistencia a nivel mesentérico ha disminuido. Lo mismo sucede con arteria cerebral media, excepto si llega a haber una injuria a nivel cerebral. Pero si no, son los dos predictores más rápidos que vamos a encontrar de mejoría en la terapia clínica, ¿no? Totalmente. Yo lo que creo, ¿sabes qué, Ricardo? Que de eso estamos escribiendo y estamos leyendo muchas cosas acerca de la evaluación y la predicción de la perfusión final como parámetro de estabilización hemodinámica mucho más exacto
o más concreto que a veces lo que nos puede ser el láctico y otras cuestiones químicas. Hay un campo de investigación muy grande en eso y espero que tengamos más información dentro de poco. Ya vamos a chusmear con Ricardo esto que nos estás diciendo porque se puede hasta generar un nuevo enfoque de evaluación hemodinámica y seguro que conociéndolo como lo conozco a Edgardo ya lo está haciendo, así que eso seguramente tendremos novedades dentro de poco. ¿Alguna pregunta más dentro del auditorio? Les repito a quienes están aquí porque han llegado a través de Twitter o de alguna comunicación, que estamos en las charlas del grupo para investigación y estudio de la ecografía latinoamericana sistémica pediátrica, y dentro de nuestras actividades, el jueves y viernes de la semana que viene, vamos a tener el curso de ecografía respiratoria, así que quienes nos hayan inscrito es gratis, se pueden inscribir en ecografía respiratoria para el paciente crítico pediátrico. Quienes no se han inscrito se pueden inscribir, y quienes no están en el grupo también nos pueden mandar un mensaje para poder sumarse a nuestro grupo de estudio e investigación en este área que nos gusta tanto, que es la ecografía sistémica. De nuevo, a los disertantes, muchísimas gracias por tomarse este rato el sábado para compartir su sapiencia y su laburo con nosotros. Espero encontrarlos de vuelta prontamente, así que sin más que decirles, muchísimas gracias y buen fin de semana para todo el mundo. Muchas gracias a vos por la invitación.